Las dos. Adelante, Amir. Muy bien, muy buenas noches amigos, bienvenidos a esta edición de Poco un Todo. Estoy en la grata compañía de mi amigo el doctor Ariel Segal y del doctor Isaac Naón. Hoy vamos a hablar de un tema que es extremadamente relevante, especialmente para Isaac, porque Isaac vive en Canadá. Y hoy vamos a hablar específicamente digamos, de esta debacle política que se está desenvolviendo en Canadá. De modo que le voy a ceder la palabra a Isaac, si quieres decir unas palabras de introducción y después te podemos pues plantear unas preguntas, Isaac. Sí, eso que calificaste a miel de debacle política no es otra cosa que lo que sucede normalmente en un sistema de parlamentario como el Parlamentario. canadiense. Es decir, que cuando de forma, digamos, directa el Parlamento le retira la confianza al gobierno, quiere decir la mayoría de los diputados en el Parlamento le retira la confianza al gobierno, o hay signos, como lo ha habido aquí en Canadá, que el primer ministro no tiene ni siquiera la confianza de su propio partido, en este caso el Partido Liberal, pues el gobierno, digamos, cae o el gobierno entra en una etapa de transición hacia unas próximas elecciones que va a elegir un nuevo parlamento y que evidentemente ese nuevo parlamento apoyará a un nuevo gobierno. Ahora, claro que es significativo que todo esto se esté dando en un momento en el que las relaciones, por ejemplo, entre Estados Unidos y Canadá van a entrar en una nueva dinámica cuando Trump tome posesión el 20 de enero. Y además, cuando en Canadá se está viviendo una situación económica difícil. Entonces, eh, digamos, yo creo que es parte del proceso político canadiense, pero en una circunstancia que hace que sea particularmente importante lo que vaya a suceder de ahora en adelante. O sea, cómo y cuándo se va a elegir un nuevo parlamento, qué es lo que va a salir de ese parlamento si uno de los partidos va a tener mayoría calificada para formar gobierno y obviamente cómo ese nuevo gobierno va a afrontar desafíos internos y externos que tiene Canadá. Una acotación que quiero hacer para poner en contexto esto del sistema parlamentario versus el sistema presidencialista. En los países donde hay presidentes, el gobierno generalmente es difícil que caiga porque puede gobernar el jefe de gobierno, el presidente, con la mayor parte del parlamento en contra. Pero en el sistema parlamentario, el votante elige solo al partido y el partido que teóricamente obtiene más votos hace alianzas con otros partidos, que fue el caso de la última elección, creo que fue en el 2021, de Trudeau, porque él lleva Sí, 10 años en el poder y nueve, creo que, sí, y creo que 3 elecciones ha ganado. sí. Entonces, en el año 2021 fue la última y no logró la mayoría No. de, la, de los escaños y por lo tanto con una alianza que no es natural, con creo que el bloque de Quebec, No, que es no, un partido no fue con el bloque de Quebec, fue con el partido neodemocrático, que es el partido que representa a la izquierda. eh, autonomista, no, 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 autonomista. no, no tiene nada que ver con la autonomía. El partido Ah, neodemocrático es un partido que representa, digamos, la izquierda socialista en Canadá y sí, Trudeau en sus últimos años, digamos, como efectivamente no logró la mayoría requerida para formar gobierno, tuvo que hacer una especie de alianza tácita con el partido que se llama el NDP en inglés, el partido, el New Democratic Party, y con el apoyo, digamos, tácito, no fue un acuerdo ok. explícito, sino con el Sin acuerdo ministros, tácito de sin ministros, sin sin ministro, ministros. sin ministros y Bueno, sin ningún plan
común de gobierno. Simplemente cuando el gobierno tenía que aprobar el presupuesto o aprobar alguna ley, negociaba los términos con, sobre todo con el Partido Neodemócrata. El bloque quebecois, el bloque independentista de Quebec, que tiene también representación en el Parlamento Federal, a veces apoyaba al gobierno liberal de Trudeau y a veces no lo apoyaba. Pero su socio, digamos, más consecuente, hasta hace relativamente poco, lo que también explica la salida de Trudeau, fue este partido de izquierda. Sí, ahora, en función de eso, lo que te quería preguntar, Isaac, es si ya en las últimas dos elecciones él no logró sacar, el Partido Liberal no logró sacar ni acercarse a la mitad de los escaños del Parlamento, ¿por qué se dice que ahora ya era hora de renunciar por el tema de inflación, etcétera, si ya él venía debilitado de años atrás? Sí, efectivamente. O sea, primero, la primera elección sí logró una mayoría absoluta en el Parlamento. Él entró como, entre comillas, diría yo, como una nueva figura en la política canadiense. No lo era realmente. Él ya había sido, creo que ya en 2008, electo diputado por una circunscripción en Montreal, de donde es él originalmente, pero era un personaje secundario en el Partido Liberal. Lo que pasa es que el Partido Liberal entró en una crisis interna a la hora de buscar un líder y dio tumbos, no daban pie con bola, habían, por ejemplo, buscado un líder que era un profesor de ciencia política, también de Montreal, Stéphane Dion, que era un desastre porque si Trudeau es un tipo que no tiene carisma, este señor Dion era un personaje totalmente gris. Después intentaron con otro intelectual, que es ahora el rector de la Universidad Europea, esta universidad que financia Soros, Soros. sí, y que es un filósofo en el fondo. Y entonces, bueno, también fallaron allí. Y entonces, ahí, en la búsqueda de un líder, pues apareció como una posibilidad el liderazgo de Trudeau, ¿no? Entonces hagamos Simplemente, pausa. Isaac, Isaac, perdona que te interrumpa, pero creo que es importante que demos un par de pasos para atrás y hablemos del papá de Justin Trudeau. claro, Y es que el posteriormente, nombre, sí, efectivamente, si él es, obviamente, si él, obviamente, supongo que el nombre, el apellido Trudeau, pues valió, tiene mucho claro, peso. sí, sí, Pero bueno, háblanos un efectivamente. poco Bueno, del papá de Justin. el padre Pierre Elliott Trudeau, que fue primer ministro en Canadá en dos oportunidades, pues era un personaje muy carismático y que rompió un poco ciertos moldes en la política canadiense. Estamos hablando primera vez electo en 1969 como primer ministro de Canadá y después en 1980 que regresa. Y fue un personaje que, digamos, tiene un papel disruptivo en la política canadiense, que era que ha sido siempre una política o que era una política muy conservadora, tanto de parte de los liberales como de los propiamente conservadores. Era una política donde los primer ministros no hacían mucho ruido, digamos, gobernaban, eh, promovían ciertas agendas, pero irrumpe un personaje que tiene características intelectuales y personales muy llamativas, como Trudeau. Entonces, una de las cosas que él hace es, voy a utilizar un término que no sé si es el mejor, pero le agrega un cierto aspecto sexy al rol del primer ministro. Pero además viene con un programa interesante, o sea, porque él lo que quiere es reforzar la federación en un momento en que en Quebec empieza a emerger el movimiento separatista. Él mismo viene de la provincia de Quebec, Pierre Elliott Trudeau, el padre, y él había sido, digamos, joven, había sido afecto a esas ideas soberanistas, pero él después concluye que lo mejor que puede hacer Quebec es quedarse, ser parte de la Federación Canadiense. Y él viene con todo un programa
para reforzar a la federación. Por ejemplo, en su gobierno se aprueba la ley que declara que Canadá es a nivel federal un país bilingüe, quiere decir que las dos lenguas oficiales son el francés y el inglés. Él avanza también en lo que podríamos llamar los derechos civiles, la despenalización, por ejemplo, de la homosexualidad, también en una serie de políticas que hace que Canadá vaya adquiriendo en la escena internacional una cierta preeminencia. O sea, lo que hace Pierre Elliott Trudeau, y que ha sido en cierta medida una línea que después adoptaron los liberales, es diferenciarse de la política exterior de los Estados Unidos. O sea, tratar de mantener, a pesar de estar tan cerca y de ser un socio comercial tan importante de Estados Unidos, Trudeau padre inaugura una línea de política exterior que busca diferenciarse de la política de los Estados Unidos. Por Ya. ejemplo, acercamiento a China, aunque ya Nixon lo había hecho, pero él también lo hace. Cuba, obviamente, mantener relaciones con Cuba y mantener una línea, digamos, en su momento también muy orientada a apoyar las iniciativas de paz de las Naciones Unidas. Y por eso Canadá adquiere un papel muy importante que ya no tiene tanto, por ejemplo, en la conformación de misiones de cascos azules. O sea, prácticamente en un momento, en los años 60, 70, Canadá es prácticamente, los militares canadienses son los que comandan muchas de las misiones de los cascos azules en el mundo. Y una Bueno, cosa, Isaac, también en los 90, disculpa, Miel, en los 90 los que comandaron a los cascos azules en Ruanda eran Sí, canadienses también. así fue, exactamente. Eso parte, digamos, de esa tradición, que aunque ya venía un poco anterior a Trudeau, pero Trudeau la refuerza siempre con la idea de diferenciarse de la política de Estados Unidos. Y eso dime una cosa. fue, ajá, Perdón, Isaac. No, una pregunta. ¿Tú crees que ese cambio, digamos, que dio Trudeau en la política canadiense se deba tal vez, y tú que vives en Canadá, obviamente lo puedes palpar, a lo mejor estoy equivocado, pero se debe quizás a que quizás el canadiense tiene quizás un complejo, quizás, no sé si es de inferioridad, pero sienten que siempre están bajo la cúpula, la sombrilla americana, y él decidió, digamos, romper y decir, no, somos un país independiente, y justamente por eso vamos a hacer énfasis, hincapié en que vamos a irnos del otro lado, vamos a llevarle un poco la corriente a Estados Unidos. La ¿Tú contraria, la piensas que hubo contraria. algo de eso? sí, hay algo de eso, obviamente que hay algo de eso, hay una especie como de reafirmación de una identidad canadiense que tiene varias características y que, de hecho, en las políticas de Trudeau padre se convierten en leyes. Por ejemplo, ya lo dije, la ley del bilingüismo a nivel federal. Hay una ley que se aprueba también durante el gobierno de Trudeau padre, que es la ley que considera a Canadá como un país multicultural. O sea, hay países que pueden adoptar políticas multiculturales, digamos, que aceptan que tú como inmigrante, siendo Canadá un país de inmigrantes, conserves los elementos de tu cultura de origen e incluso hasta tu idioma. Y eso además aquí se facilita o se promueve de muchas maneras, sobre todo fuera de Quebec, que trata de mantener en ese sentido una política un poco distinta, pero también reafirma el carácter multicultural de Canadá. Y otra cosa que hace, que yo creo que también es muy importante en el caso de Trudeau padre, él toma, digamos, como una misión lo que se llamó en su momento la repatriación de la Constitución a Canadá. O sea, hasta los años 80, cuando el Parlamento canadiense aprobaba una ley, tenía que ser refrendada por el Parlamento británico. ¿Por qué? Porque aunque si bien el Reino Unido no tiene una constitución escrita, pero sabemos que es una especie de tradición, de precedentes que se van acumulando, etcétera, etcétera, pues Canadá estaba sometido, digamos, a una
tutela simbólica del Reino Unido. Y Sí. entonces él, Perdón, entre paréntesis para quienes nos escuchan y nos ven, Canadá forma parte del Commonwealth si británico, Canadá ¿correcto? forma parte del Commonwealth, es una monarquía constitucional, quiere decir que el jefe de Estado en este momento es el rey Carlos de De Inglaterra. Inglaterra. Ujú. Quien además, digamos, nombra a un gobernador general. Exacto, nombra Simbólico, a un a un título simbólico. representante que Sí. ejerce el papel muy simbólico de representante del rey, de jefe de Estado, que tiene algunas funciones protocolares. Protocolares, órdenes. Pero sí, Trudeau padre, con la repatriación, lo que se llamó la repatriación de la Constitución, que si no me equivoco, y me perdonarán nuestros escuchas y ustedes, creo que fue en el año 82, eh, corta ese lazo, digamos, que hace que ya el Parlamento canadiense pueda aprobar leyes sin tener que pasar por esa aprobación simbólica del Parlamento británico. Eso generó una serie de problemas después. O sea, claro, él quiso dejar ese legado al país, digamos, decir, bueno, ahora sí nosotros somos independientes en ese sentido, si bien el carácter de la monarquía constitucional se conservó, no es que era un republicano en ese, pero sí quiso dejar ese legado. Ese legado tuvo consecuencias en la política canadiense, sobre todo del lado de Quebec, porque Quebec decide no aceptar la repatriación de la Constitución y el movimiento soberanista, independentista de Quebec, eh, pues denuncia esa repatriación que no los tomó en cuenta ellos para decir, bueno, nos tenemos que separar, etcétera, etcétera. Pero él deja ese legado y eso, obviamente, el nombre Trudeau tiene un peso en la política y en la historia reciente de Canadá. Ahora, Y una pregunta que te quiero hacer respecto a eso, que tiene que ver más con la herencia cultural de Justin Trudeau. Su padre es de origen francés. bueno, sí, Su madre es de ujú, origen, bueno, inglés, ¿no? ujú, Es una Si mal no me acuerdo. anglo-canadiense. Creo que era una fotógrafa, que era sí, una sí, artista, sí. etcétera. Eh, Ahora, él hereda de alguna manera esa cultura, Justin Trudeau, Sí, sí, esa sí, cultura del efectivamente, multicultural. él se cría en Montreal, él se cría en un ambiente totalmente bilingüe, o sea, él se crea en un ambiente donde tanto el francés como el inglés se hablan corrientemente, y él hereda el nombre, o sea, él hereda el apellido de su padre, ¿no? Claro, ahora él se casa a su vez con una mujer que es franco-canadiense o Sí, sí, con una quebecois vamos a decir, no conozco mucho los detalles de su ex esposa, porque se divorciaron. Pero él, fíjate, o sea, hay una cosa interesante con respecto a su origen en Quebec y al origen propiamente de su padre, Pierre Elliott Trudeau, en Quebec. Si bien en Quebec surge este movimiento independentista, en Canadá ha habido muchos primer ministros que han venido de Quebec. Entonces, es como una manera, digamos, yo no soy politólogo, no soy especialista en la historia canadiense, pero puedo decir que es una manera, siempre ha sido una manera de contrarrestar ese movimiento independentista. Un poco diciéndole o presentándole el argumento a los independentistas, bueno, como ustedes se quejan, ¿verdad? Y que se quieren separar y quieren hacer otro país. Si en Canadá, muchas veces, históricamente, los primeros ministros de Canadá han venido de Quebec. Bueno, Entonces, efectivamente, Jean Chrétien, que fue primer ministro, su inglés era mediocre. O sea, él hablaba era con una, muy, sí, era un fluidez. inglés muy mediocre, era un inglés muy mediocre, pero efectivamente, pues era de Quebec, Quebec, de la exacto. provincia, ¿no? Pero hasta el primer ministro conservador, Brian Mulroney, Mm. también venía de Quebec y era un hombre que hablaba perfectamente los dos idiomas. Entonces, eso siempre ha sido, digamos, un argumento que se ha usado en función
de contrarrestar al movimiento separatista. Entonces el Partido Liberal, ya hacia 2000, adelantado ya 2013, empieza a buscar un líder porque, como les dije anteriormente, había fallado, o sea, había tratado con dos intelectuales, dos profesores. El otro que se me olvidó mencionar, que es el rector de la Universidad Centroeuropea que financia Soros, es Michael Ignatieff, que es un filósofo también, lo eligen como líder, pero tampoco dura mucho. Y ante esa necesidad de llenar ese vacío, pues aparece la figura de Justin Trudeau. Y una figura joven, eh, y yo creo que la apuesta fue la siguiente, o sea, era efectivamente el nombre Trudeau pesa, es un nombre que todo el mundo reconoce, es un apellido que todo el mundo reconoce como asociado a la vida política canadiense. Era una figura, y sigue siendo, pero era una figura joven, obviamente, y en un momento en que ya el Partido Conservador, que estaba gobernando en ese momento en Canadá, entraba un poco en desgaste, o sea, por distintas razones. Yo creo que va por el desgaste natural de los gobiernos. Después de 9 años, de 10 años, Sí. entra en un proceso de desgaste. Harper, en su segunda elección, tiene que gobernar también con lo que se llama aquí un parlamento minoritario, haciendo acuerdos con el bloque de Quebec, con este, con los otros. Y entonces, bueno, eso lo aprovecha el Partido Liberal para relanzarse con esta cara joven, con esta cara, entre comillas, relativamente nueva, pero con un pedigrí político Claro. por su apellido, no por otra cosa, porque realmente Justin Trudeau, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista político, no tiene nada que ver con su padre. Ahora, Isaac, vamos ya a entrar en el tema de la política. Yo recuerdo que él entra al gobierno con una serie de medidas muy progresistas, Sí, que no recuerdo que se haya destacado por el tema económico, sino más por hacer un gabinete muy paritario, con sí fue. la misma cantidad de hombres y Así mujeres, es. con descendientes de la India, con Sikhs, Sí, sí, o sea, incluidos. efectivamente, él trae una agenda que la podemos llamar woke, en el sentido más preciso del término. O sea, por ejemplo, yo creo que él gana, entre otras cosas, porque su principal promesa en la campaña fue legalizar a nivel federal la marihuana. Y eso tuvo un efecto en el voto joven. Sí, el voto joven, que en Canadá normalmente no es muy alto, los niveles de abstención de los jóvenes es altísimo, se movilizó en esa elección, sobre todo en provincias como Quebec, como Toronto, que pesan mucho demográficamente, como la Columbia Británica. Se movilizó sobre todo porque, a diferencia de los conservadores, este candidato, este partido, proponía la legalización de la marihuana. Y de hecho cumplió una de las primeras medidas, una de las primeras leyes que se aprueban en el Parlamento donde los liberales tenían mayoría absoluta, es la legalización a nivel federal de la marihuana para uso recreativo. Y ahí, digamos, yo creo que empieza a ponerse en marcha esa agenda woke que tiene que Sí, ver mucho con lo que tú decías. y el tema de cambio climático, muchas políticas Sí, pero de ahí sí ese hay mucha tipo. hipocresía, ahí sí hay mucha hipocresía, porque acuérdate que Canadá es un país petrolero y en ese sentido las políticas de Trudeau lo que han hecho es beneficiar al sector petrolero. En ese sentido, ese ambientalismo realmente es de una hipocresía brutal, porque el gobierno hizo algo además que fue muy controversial. Aquí se empezó a construir un oleoducto que comunica al petróleo, que lleva el petróleo de Alberta a algunas regiones de Canadá y a los Estados Unidos eventualmente. El consorcio privado
no quiso seguir desarrollando ese oleoducto porque, bueno, había una serie de obstáculos, entre otras cosas, había que negociar con los pueblos indígenas. Entonces, bueno, eso creaba una serie de inconvenientes. Y bueno, entonces, qué hizo Trudeau? Nacionalizó eso. O sea, la corona, lo que se llama aquí la corona, compró el oleoducto. Se invirtieron miles de millones de dólares para mantener el proyecto del oleoducto vigente. Mm. Entonces, cuando a mí me dicen, sí, venía con una agenda verde, ambientalista y tal, bueno, yo creo que hay una doble cara, porque Sí. realmente el tema petrolero pesa mucho, sobre todo en la provincia de Alberta, Ahora, y pesa. sí, mucha apertura a la inmigración también, o sea, lo que caracteriza a muchos Hubo apertura en la gobiernos inmigración, liberales. efectivamente, sobre todo lo que fue la recepción de los refugiados sirios y después de los refugiados ucranianos también. Con las As- repercusiones de qué tipo, Isaac, porque tengo entendido que la gente está muy molesta y que Bueno, lo que ha pasa habido es que, repercusiones fíjate, económicas. el problema, bueno, Canadá siempre ha dependido y depende de la inmigración. O sea, eso es inevitable. ¿Por qué? Porque Canadá demográficamente es un país que no tiene suficiente población. O sea, quiere decir que tienes un territorio inmenso, con zonas con bajísima densidad poblacional, y tienes una población que también va envejeciendo. Entonces, la única manera de compensar eso es con inmigración. Entonces, yo creo que aquí todo el mundo está de acuerdo que Canadá necesita a los inmigrantes. El problema es más bien La calidad del inmigrante. no tanto eso, sino yo diría la importación de conflictos internacionales al suelo canadiense. Y ese ha sido el problema que se ha manifestado recientemente en grandes ciudades como Montreal y Toronto, donde el conflicto entre Israel y Hamas, bueno, ha producido eventos, en algunos casos claramente antisemitas, donde efectivamente inmigrantes de algunas zonas del mundo tienen un papel preponderante en esas manifestaciones. Pero no solamente ha sido el conflicto en el Medio Oriente, y eso también históricamente ha sido así. Los conflictos internos de la India también han tenido Correcto. repercusiones en la política Sí. Con canadiense. este líder, con el líder Sikh, que Trudeau se rehusaba a Claro, expatriarlo a la claro, India. entonces está todo el tema digamos, de la comunidad Sikh, que tiene un peso también desde el punto de vista electoral en Canadá. Y todo eso, lo que se ha visto es que el gobierno, no tanto desde el punto de vista de controlar la inmigración, sino desde el punto de vista de su acción de cara a esos conflictos y cómo se reflejan en Canadá internamente, el gobierno en ese sentido ha mantenido, Trudeau particularmente, una política muy ambigua y que es percibida como muy débil. O sea, que no ha querido realmente pronunciarse y hacer las cosas que hay que hacer para evitar que esas situaciones se desbordan, en detrimento, por ejemplo, de la paz en ciudades importantes, en detrimento de la convivencia en algunos sitios, ¿no? Entonces, yo creo que no es la inmigración el problema, porque Canadá depende y hay sectores como el sector de la restauración, como el sector turístico, como el sector agrícola, el sector de construcción, que necesita urgentemente inmigrantes. No es que no pueden operar si no hay trabajadores que vayan a atender en los restaurantes, que trabajen en los hoteles, que trabajen en las granjas, que trabajen en la construcción. No puede operar porque Canadá no tiene suficiente gente. Entonces, Ahora, Isaac, una pregunta. El énfasis que hacen la mayoría de los medios es que Trudeau renuncia porque se ha vuelto impopular, pero la causa de esto es principalmente la inflación. Es un tema económico. Dentro del tema económico se atribuye a un quiebre
entre él y su superministra de Economía, la señora Freeland, Sí, que probablemente vaya a ser quien la sustituya o probablemente vaya a ser la candidata del Partido Liberal. sí. Pero eh, Trudeau se tuvo que enfrentar a crisis previas que no lo pusieron en una posición al borde de la renuncia. Por ejemplo, la huelga de los camioneros. Camioneros. Sí. Y hubo otras crisis. ¿Nos puede dar un pequeño resumen para ya llegar al 2025 y lo que está Bueno, ocurriendo efectivamente, actualmente? bueno, él enfrentó varias crisis y algunas, digamos, se dieron en secuencia. Una de ellas fue obviamente la pandemia de COVID y como consecuencia de la pandemia y de las medidas restrictivas que impuso el gobierno federal con respecto a los viajes, con respecto a la vacunación y al control que se hacía sanitario, eso llevó a los camioneros a protestar y a tomar lo que se llama aquí la colina parlamentaria y prácticamente a cerrar el centro de Ottawa, donde yo vivo. Y ahí empieza a dar el gobierno de Trudeau señales de debilidad. O sea, en el sentido de que realmente la gente vio el tema de los camioneros como un caos que era impensable en Canadá, que es un país en general bastante tranquilo, en general, y se vio que el gobierno no actuaba con la decisión que mucha gente esperaba, sobre todo aquí en Ottawa. O sea, que la percepción fue realmente que estábamos ante un primer ministro débil y aquí el contraste con su padre es tremendo, porque su padre enfrentó en el 69 una crisis muy importante en Quebec, porque secuestraron, había un pequeño movimiento guerrillero en Quebec, separatista, que secuestró a un ministro del gobierno federal y que, bueno, ese ministro muere en circunstancias que todavía no han sido totalmente aclaradas. Y ahí el padre Trudeau no, digamos, no dudó en declarar el estado marcial en Quebec y enviar el ejército. Eso también ha sido muy criticado, pero bueno, fue una decisión clara, contundente. En el Claro, caso de no, Justin perdón, no, no, Trudeau, te quería sí, comentar algo porque yo sé también, hablando justamente de críticas y decisiones polémicas. Si mal no me acuerdo, Justin Trudeau les bloqueó las cuentas o intervino en las cuentas bancarias de los camioneros. no, ya va, ¿Correcto? eso también hay que aclararlo un poco. O sea, eso fue un movimiento insurreccional inspirado un poco en los eventos del Capitolio del 6 de enero, cuando Trump perdió las elecciones. O sea, aquí hubo gente que quiso reproducir algo similar en la colina parlamentaria, digamos, en el equivalente a nuestro Capitolio aquí en la capital del país. Eso fue lo que pasó realmente. ¿Qué es lo que ocurrió? Que entre algunas de las medidas que se tomaron contra los líderes de ese movimiento, que es un movimiento insurreccional, eso está clarísimo. Es un movimiento que va contra la ley, porque es un movimiento que pretende derrocar al gobierno por vía, un gobierno democrático, por vía insurreccional. Y a algunos de los líderes de ese movimiento efectivamente se le congelaron las cuentas porque, ¿qué es lo que pasaba? Que ese movimiento necesitaba una logística para mantenerse allí, además en invierno. O sea, tú te puedes imaginar a un gentío con camiones y con carpas y con cosas en la calle En pleno en invierno. pleno invierno. Entonces esa gente necesita comer, esa gente necesita calentarse, etcétera, etcétera. Entonces estos líderes recogían dinero para mantener esa logística. Y el Mm. gobierno en un momento intervino justamente porque tenía que cortarle, digamos, El suministro. el Claro, suministro financiero, sobre todo la parte financiera, a ese movimiento. claro. Ahora, pero también dio una impresión de debilidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como dice Ariel, lo que realmente le complica la vida a Trudeau es la situación económica, pero sobre todo la inflación. Como en otras partes, en Canadá hay una inflación que está afectando realmente el bolsillo de la gente, sobre todo en alimentos, en servicios.
hay realmente un problema. Y el otro problema que afecta mucho a los jóvenes es el acceso a la vivienda, que es prácticamente imposible, ya sea alquilar o comprar una vivienda en las grandes ciudades donde está concentrada la mayoría de la población. Realmente se ha vuelto imposible. Y ahí el gobierno, realmente, el gobierno federal, mmm, digamos, ha sido también muy tímido en la forma de tanto abordar el tema de la inflación como el tema del acceso a la vivienda. Sí, Y bueno, eso yo creo que finalmente... probablemente como es un gobierno de centro izquierda, pero un poquito más de izquierda por la ideología de Trudeau, hay demasiado gasto público, hay mucho gasto en programas sociales y obviamente eso causa inflación. Eso no es Hay que tan pensar, así, eso no es tan así. Lo que sí es verdad que la función, digamos, del gobierno, el gobierno creció en el número de empleados, la función federal, porque el programa de los conservadores era reducir el tamaño del gobierno federal. Entonces sí, la burocracia federal ha aumentado. Pero acuérdate que los programas sociales, básicamente, en Canadá los manejan las provincias, no los maneja el gobierno federal. está O sea, eso descentralizado. está No, muy descentralizado. nos estamos quedando sin, bueno, estamos entrando en la recta final. Hablemos del futuro, el 2025 en adelante, Isaac. Sí, Sí, bueno, y por ahora, cierto, y una cuestión, por favor, háblanos de quién va a ser el candidato del Partido Conservador sí, también, porque sí, hemos estado hablando solo del Partido Liberal. claro, o sea, lo que pareciera que va a ocurrir este año es que vamos a tener elecciones y que, o sea, la única manera, digamos, de mantener el gobierno funcionando desde el punto de vista, digamos, de un ejecutivo, entre comillas, es lo que aquí se llama reconducir el Parlamento. O sea, que si bien el primer ministro, él ya anunció que va a renunciar después que la convención de su partido liberal elija un nuevo líder, que eso debería ocurrir relativamente pronto. Eh, digamos, el gobernador, la gobernadora general aceptó que se recondujera al Parlamento. Quiere decir que el Parlamento sigue funcionando, aunque no se aprueben leyes, etcétera, pero el gobierno no cae todavía. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya se elige un nuevo líder del Partido Liberal o una nueva líder del Partido Liberal, allí sí ese gobierno seguramente va a perder ya la confianza, que se hace un voto de confianza, pero la confianza del Parlamento, entonces el Parlamento se disuelve y vamos a ir a unas nuevas elecciones. ¿Quiénes son los que tienen mayor probabilidad de ser electo o electa presidente o líder, perdón, no presidente, líder del Partido Liberal? Bueno, está efectivamente Krista Freeman, que es una, digamos, una persona que ha tenido un papel muy destacado, digamos, muy destacado desde el punto de vista de su presencia pública en el gobierno mismo de Trudeau. Ha tenido varios cargos, ha sido ministra de Relaciones Exteriores, ha sido viceprimer ministro, ha sido ministra de Finanzas. Es una mujer que tiene, digamos, un cierto liderazgo dentro del partido y que además de eso representa algunos intereses muy claros, digamos. Por ejemplo, ella es de origen ucraniano, no sé si ustedes saben, pero la comunidad, digamos, la diáspora ucraniana más grande del mundo está aquí en Ottawa. Quiere decir que tiene un peso importante, por ejemplo, en voto en algunas áreas del país. Entonces, eso la puede favorecer en ese sentido. Hay otros candidatos como el actual ministro de Finanzas, Dominique Leblanc, y hay un candidato que empieza a considerarse por ahí que fue un antiguo, lo que pasa es que no recuerdo ahora su nombre, antiguo gobernador, lo que se llama aquí gobernador del Banco Central Canadiense, y que también fue gobernador del Banco de Inglaterra, que es una cosa interesante, y que podría ser un candidato que, digamos, convencería
económicamente a la gente, porque, bueno, dicen que tuvo como gobernador del Banco Central un desempeño positivo. Ahora, desde el lado conservador está el líder del partido, que es Pierre Poilievre. Pierre Poilievre viene de Alberta, pero es diputado por una circunscripción de aquí de Ottawa. Digamos que viene del ala más conservadora del Partido Conservador, o sea, porque el Partido Conservador en Canadá se llama, es un poco una contradicción, Partido Conservador Progresista, cosa un poco rara. Pero hay un ala que viene de Alberta, que viene de lo que se llamaba antes el Reform, el Partido de la Reforma, que era verdaderamente el ala más de derecha que se fusionó con el Partido Conservador, y eso es lo que representa Poilievre, esa ala de derecha. Él es, bueno, por supuesto que es un crítico de Trudeau y particularmente de sus políticas woke. Tiene un discurso muy enfocado en bajar los impuestos, en reducir de alguna forma el Estado, en defender, digamos, a Canadá. O sea, y aquí quiero hacer una mención rápida sobre la locura esta de Trump, que propone, digamos, que Canadá sea el estado número 51 de la Unión, ¿no? O sea, yo creo que eso no ha sido bien recibido por nadie en Canadá, por nadie que sea relativamente serio, ni por la izquierda ni por la derecha. Y Poilievre lo ha dicho claramente, que él va a defender los intereses de Canadá. Y probablemente una cosa que lo ayude a él, además del desgaste del gobierno liberal, sea que la gente lo perciba como un hombre con más fuerza para ponerse frente a un Trump y poder tener una conversación de tú a tú con Trump sobre esa idea de subir los aranceles a 25% o incluso esta locura de, bueno, que yo creo que no tiene ningún sentido, ¿no? De que Canadá se integre a Estados Unidos. Entonces creo que ese discurso un poquito más duro, ese discurso más centrado en reducir los impuestos y en reducir el Estado, y no un discurso contra la inmigración, pero sí es un discurso de mantener el orden. Y eso también creo que va a tener una cierta resonancia en la gente. Entonces yo creo que eso le va a dar altas probabilidades de lograr una mayoría y de formar un gobierno. Ahora bien, las elecciones creo que se programaron para octubre, pero tengo entendido que en Canadá se pueden realizar en cualquier momento o prácticamente en cualquier momento. Sí, así es, así es. Las elecciones, en el momento en que el Parlamento es disuelto, se convocan relativamente rápido, ¿no? Como en cualquier sistema parlamentario. Así es, así es. En cualquier sistema parlamentario, cuando cae el gobierno y se disuelve el parlamento, se convoca por adelantado elecciones y no se considera en realidad que es una crisis. Es parte de cómo Sí, es funciona el parte sistema. de la dinámica. Lo que pasa es que, bueno, todo el mundo quiere sacarle algún tipo de provecho. Obviamente la oposición lo presenta como una crisis, como que, bueno, los liberales se han derrumbado y que, bueno, que esta es la caída Sí, del... se exagera, se Se exagera. exagera. Hay una El mismo crisis. Trump ha dicho que él contribuyó a la caída de Trudeau con Sí, su bueno, idea y tal, cosa que es un delirio. bueno, de Trump ya hablaremos. Pero lo que Tenemos que sí hablar yo ya creo que luego. es interesante es que eh, hay un agotamiento. O sea, si queremos volver un poco al tema de la agenda woke y al peso que tiene en la política, yo creo que hay un agotamiento, hay un cansancio. Aparte del tema económico, que es para mí lo más importante, pero también hay un cansancio porque mm, se ve en algunos sectores de la sociedad canadiense como una fuente de conflicto. O sea, el canadiense es alguien que quiere evitar el conflicto. O sea, esa es un poco una de las cosas que marca la cultura canadiense. En Canadá, todo el mundo, digamos, le gusta el silencio,
no le gusta mucho el ruido, mucho el escándalo, y la gente quiere salir de esa dinámica de conflicto, y me parece que efectivamente la agenda woke muchas veces que ha promovido este gobierno de Trudeau, y él particularmente, se ha convertido en una fuente de conflicto. Y bueno, y se nota y se ve a nivel mundial, bueno, por ejemplo, por lo menos en Estados Unidos, en Europa, que hay obviamente una tendencia muy marcada hacia los gobiernos de derecha. Ya los gobiernos de izquierda ya básicamente se han cansado a nivel universal, hay un agotamiento de ese nivel y cada vez se ve el surgimiento y el realce de partidos de derecha. Y Canadá obviamente no es una excepción, por lo visto. Así es. Sí. Bueno, creo que es hora de cerrar. Ariel, ¿tienes alguna pregunta que le quieras plantear a Isaac? O Isaac, ¿quieres cerrar con algún No, comentario en no, particular? yo solo iba a comentar cuando Isaac mencionó tú, Amiel, lo de que congelaron los pagos a los camioneros Las en esa cuentas famosa, bancarias. las cuentas bancarias. Tenía ganas de comentar que en Canadá es más fácil congelar cualquier cosa que en muchos otros países, pero Sin fuera duda, de eso no tengo sin más duda, es muy nada fácil. Aquí que yo abro la agregar. ventana ahorita y me quedo congelado. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias, Isaac, por tus datos, Gracias a tus ustedes. informaciones. Gracias, Ariel. Bueno, y nos Hasta la Gracias. veremos próxima. Nos vemos en el próximo, ¿no? De poco un todo. poco con Sí. todo. Que tengan todos una buena noche.